Hola, ¿cómo están? Antes de comenzar con el video, aprovecho para informarles que la autora de este manga se tomará un descanso de otoño y no tendremos actualización de esta historia por unos meses hasta que se publique la segunda temporada. Y después de estas trágicas noticias, comenzamos. La teoría del amor egoísta, parte 15. El princeso Daeseon intentó justificarse, pero Yumi no se lo permitió y le dijo, ni siquiera intentes excusarte, diciendo que no lo dijiste, porque yo misma te escuché cuando hablabas con alguien por teléfono. Dijiste que nunca sentiste ninguna emoción por mí y que vivirías pagándome un favor. Nunca me extrañaste tanto como para soñar conmigo. Ni sentiste la desesperación de pasar más tiempo junto a mí. Y nunca te pusiste nervioso por intentar agradarme, ¿verdad? Pero el princeso cucaracho se quedó callado. No dijo nada ante los reclamos de Yumin. Sin embargo, Yumin continuó desahogándose. Siendo sincera, pensé que me sentiría aliviada de verte mostrar arrepentimiento y volver a buscarme. Pero no, ahora que lo pienso, lo entiendo mucho menos. Dime por qué hiciste eso si no me amabas. ¿Por qué estás actuando así ahora? ¿Me consideras tan fácil simplemente porque me conformaba con las migajas que me dabas? Pero el princeso cucaracho de Sion le dijo que nunca la consideró fácil, ni siquiera una sola vez. Ay, pero el muy hijo de su mamá le dijo que lamentaba mucho lo que dijo aquella vez, pero que nunca esperó que le doliera tanto escucharlo, y que el hecho de que él no pueda sentir emociones no significaba que él no sintiera nada, que estar con ella le daba estabilidad emocional y que sentía un gran apego, que quería que Yumi fuera feliz, pero que él quería estar a su lado cuando ya lo esté. Que si eso no es amor, entonces ¿cómo debería llamarlo? Dios, las ganas que tengo de morderlo, arañarlo, golpearlo, pisotearle las pelotas. Si alguien sintió lo mismo, no pasa nada. Vayamos juntos a terapia, mi amor. Pero Yumi estaba impactada. Estoy casi segura de que se estaba preguntando por qué salí con ese estúpido. Y el princeso de Iseon, para rematar, le dijo que él no entendía por qué el amor tenía que ser solo emoción y nerviosismo. Y volviendo unos años atrás, cuando el princeso cucaracho de Iseon tenía 17 años, su amigo Jungwoo quería saber a dónde fue durante el almuerzo. Y el princeso, un poco agotado, le dijo que unas chicas vinieron de otra escuela. Jungwoo supuso que era para confesarle sus sentimientos. Tranquila, bebé, no llores. Ese tipejo ni siquiera siente nada por nadie. Y Jungwoo le dijo, ¿por qué no sales con una de ellas? Así te van a dejar en paz, papi. Pero el princeso le dijo que no quería salir con alguien que no le gusta. Y Jungwoo le contestó que él terminaría queriéndola mientras sale con una de ellas. Pero el princeso cucaracho de Iseon le dijo que él no era así. Ay, pero mírenlo como escupió para arriba y le cayó el salivazo en la cara. Y el princeso le decía que podría ser un buen amigo, pero que nunca se ha enamorado o se ha sentido emocionado por nadie. Y Jungwoo se estaba preguntando seriamente si su amigo era un psicópata o algo por el estilo. Pero el princeso de Iseon le dijo que simplemente su cocoro no se acelera cuando ve a alguien que le gusta, como supuestamente a los demás les pasa, y que ni él mismo sabía por qué era así. Y Jungwoo llegó a la misma conclusión que yo llegué hace mucho. ¿Será que este estúpido es asexual? Pero el princeso de Iseon le dijo que él también tenía curiosidad por hacer cositas de adultos y que sentía cositas de mujer en la entrepierna, como cualquiera. Y su amigo suspiró aliviado, diciéndole que entonces tenía dos opciones. La primera opción era que aún no conocía a nadie que lo hiciera sentir cositas de mujer. La segunda opción era que su cocoro estaba más seco que un desierto en pleno verano y que por eso no sentía nada por nadie porque era su naturaleza. Pero tranquilo, no te preocupes por eso. Hay personas como yo que son bisexuales. O sea, no somos quisquillosos. Podemos sentirnos atraídos tanto como por las niñas como por los niños. Por lo que para mí no es extraño que haya personas como tú que no sienten nada por nadie, bebé. Cosa que sorprendió mucho al princeso de Iseon. Y Jungwoo le dijo que pensar que simplemente nació así lo haría sentir mucho más tranquilo. Pero el princeso aceptó completamente las palabras de su amigo cuando se hizo adulto, ya que cuando era joven sentía que esa parte de él era inmadura y muy poco común. Pero poco a poco él aprendió que solo era diferente a los demás. Y cuando por fin lo aceptó, se sintió más ligero. Y el amor dejó de ser algo que le intrigara.
Por eso pensó que solo saldría con alguien cuando necesitara casarse, hasta que conoció a Yumin, una buena estudiante de su padre y quien sentía una atracción racional hacia él. Y aunque tenía muchas personas así a su alrededor, y Yumin no era más que una más del montón, sin embargo, fue Yumin quien salvó a su padre y dio todo por su familia. Y hasta se esforzaba mucho más de lo que esperaba, lo que hizo que hasta él se preguntara cómo es que puede hacer algo que incluso a la familia le cuesta. Y caminando en dirección a ellas, se sorprendió cuando Yumin le dio la bienvenida con una gran y cálida sonrisa, lo que lo hizo pensar que Yumin era la personificación del amor frente a sus ojos, y él quería corresponder a sus sentimientos porque estaba muy agradecido por lo que ella hizo por su familia. Sin embargo, se sorprendió cuando Yumin se le pegó como una garrapata cuando él la invitó a salir. Y aunque el princeso no podía darle lo que ella esperaba, a cambio la trataría aún mejor, y estaba dispuesto a todo para asegurarse de eso. Aunque él supuso que Yumin probablemente sabía que su relación comenzó por compasión y deuda, pero el amor constante de ella fue tocándolo poco a poco. Y aunque era diferente a lo que Yumin deseaba, el princeso Daeseon pensó que lo que él sentía también era amor, porque si no hubiese sido amor, él no hubiese estado tan feliz. Sin embargo, el princeso cucaracho no estaba soportando la expresión de horror con la que Yumin lo miraba en esos momentos. Pero Ision le dijo que ella no lo entendería y que él tampoco sabía cómo explicárselo. Pero lo que sí sabía es que no era como si él no la amara, que aunque dijo que viviría toda su vida pagando la deuda, y que no era solo porque ayudó a su familia, sino porque deseaba estar a su lado para siempre. Dijo con una cara de sufrido, pero Yumin estaba furiosa y le gritó: «Entonces, debiste decírmelo desde el principio. Debiste habérmelo dicho antes de que comencemos a salir. Si me hubieras dicho que no sientes emociones románticas, yo hubiese actuado diferente». Y al princeso de Sion no le quedó de otra más que admitir que era un egoísta, y se disculpó, pero aún así el muy descarado se atrevió a intentar tomar la mano de Yumin. Y con todo el cinismo del mundo, le pidió que le diera una segunda oportunidad, diciéndole que aunque sabía que su forma de amar no era suficiente, pero que él siempre fue serio con ella. Pero Yumin, apartando la mano, le preguntó: «¿Qué demonios piensas hacer a estas alturas?». Y fue en ese momento cuando un viejo chismoso apareció. «Ya, bebé, fue suficiente. Él te está pidiendo perdón. Y quiere una segunda oportunidad porque te ama». «¡Buh! Cállese, viejo calvo». «Sí, señora, mejor lléveselo antes de que le arranque los pocos pelos que le quedan». Y todos los chismosos que estaban viendo la desgreñada que le estaba metiendo Yumin al princeso se metieron a sus casas cuando se acabó el pleito, tal como en mi barrio. Y Yumin padeció 10 infartos, 2 soponcios y se estaba muriendo de pura vergüenza. Y le dijo al princeso: «Ya, tonto, vete a tu casa. ¿No sientes que me humillaste lo suficientemente hoy, estúpido?». «Claro que no, bebé, voy a esperar a que entres a tu casa». Y mientras Yumin se iba como alma que estaba siendo correteada por el mismo chamuco, Yumin la llamó al princeso y le preguntó: «¿Puedo ser yo quien te contacte primero?». Pero Yumin, con sus pensamientos claros y decisivos, le dijo: «No me contactes hasta que yo lo haga». Sin embargo, quien estaba desesperado por contactarla era nuestro gatito Yondo. Pero por alguna razón Yumin no contestaba sus llamadas y tampoco sus mensajes. Y eso lo tenía sintiéndose muy ansioso. Y la ansiedad no era algo que nuestro gatito supiera manejar. Por otro lado, el princeso Daeseon iba de camino a su casa sumido en sus pensamientos. Pero supuestamente, él no vio el teléfono de Yumin debajo del asiento. Sin embargo, Yumin ya se encontraba en su casa y estaba totalmente agotada, preguntándose qué fue lo que escuchó. ¿Cómo es eso de que él no siente emociones como los demás? ¿Y de qué iba eso de que me amaba a su manera? Sin embargo, ¿qué carajos tenía que hacer yo con esa información? El amor de pareja que conozco no es tan complicado. A mí me encantan las cosas simples. Sin embargo, al día siguiente, Jungwoo se había despertado temprano para irse a trabajar y se sorprendió cuando se encontró con Yondo, que venía de correr. Y luego de intercambiar saludos, los dos se dispusieron a continuar con su camino. Sin embargo, Jungwoo no pudo evitar mirar a Yondo de reojo, porque de todas las veces en las que lo había visto, en esta ocasión era donde Yondo lucía peor. Pero por otra parte, en la empresa estaban todos trabajando en silencio,
y Yumin estaba desesperada, preguntándole al princeso si acaso su teléfono no se quedó en el auto la noche anterior. Aunque le sabía mal contactarlo primero, ya que ella le había dicho que no la contacte hasta que ella lo haga. Y no pasaron ni 24 horas y ella ya lo está contactando. Y eso era algo que la estaba matando de la vergüenza, porque no se dio cuenta que había perdido su teléfono hasta que estuvo en su casa buscándolo como loca. Y Yumin, sintiéndose desanimada, pensaba que nada le estaba saliendo bien. Y Sion le contestó diciéndole que su amigo Jungwoo se había llevado su coche y que tenía que contactarlo para preguntarle si él lo había visto. Y fue cuando Yumin se sorprendió al ver que tenía unos cuantos mensajes de su gatita Yondo. Y ella supuso que él estaba muy preocupado porque no pudo contestarle. Y Yumin le informó a su gatito de la situación en la que estaba con su teléfono. Y se disculpó por preocuparlo, aunque era ella la que estaba preocupada por lo que pasó ayer. Y Yondo le contestó de inmediato, sintiéndose feliz de que ella haya regresado a casa muy bien, diciéndole que quería llevarle comida durante el almuerzo, solo para poder verla. Y Yumin estaba que se derretía de amor porque su gatito, a pesar de estar tan ocupado, quería ir a verla. Ya que si Yumin le decía que saltar en una pierna, Yondo lo haría gustoso, por lo que acordaron verse después de salir del trabajo. Y nuestro gatito Yondo tuvo que sostenerse para no caer al piso del alivio que sintió al enterarse del motivo por el cual Yumin no le respondía, ya que ella simplemente no le contestó porque había perdido su teléfono, y que no era como si ella lo estuviera ignorando a propósito, y que todo era muy diferente a como la canina lo hacía sentir solo. Y hablando de la canina putigolfa de Soyeon, ella se encontraba dormida cuando su teléfono comenzó a vibrar, y con voz adormilada respondió con un simple hola. Y se sorprendió muchísimo cuando se enteró de quien la llamaba era la canina alfa de su mamá. Y Soyeon enseguida le preguntó si ella la estaba llamando porque quería dinero. La mujer se hizo la ofendida porque su hija la estaba tildando de aprovechada. Y la canina le recordó que ella simplemente llamaba para eso, que no se hiciera la ofendida porque era verdad. Pero la canina alfa se enfureció más y le gritó: ¿acaso creen que porque dan un poco de dinero, eso le da derecho a ser igual de maleducados con sus mayores? Pero la canina de Soyeon se sorprendió y le dijo: espérate, espérate, ¿por qué estás hablando en plural? ¿Qué significa eso de que dan dinero? ¿Acaso le pediste dinero a Yondo también, mamá? Se me escapó. Chao. Y le colgó el teléfono, dejando a la canina de Soyeon con más preguntas que respuestas, pensando que eso no podía ser real, debía de ser una equivocación. Por otro lado, el princeso Daeseon le estaba contando a Yumin que su amigo recientemente le había contestado. Yumin, quien lo había llamado desde el teléfono de Ye, le dijo: no te preocupes, lo importante es que no se perdió. Pero el princeso le dijo que su amigo le contó que había encontrado el teléfono y lo había dejado en la mesa de la sala, pero como él salió demasiado apurado esta mañana, ni siquiera lo vio. Podemos hacer como que le creímos, ¿verdad? Sí, hagamos eso. Y Yumin le contestó que iría a buscar su teléfono después del trabajo. Pero el cucaracho quería que Yumin fuese a su casa y lo tomara, ya que él supuestamente no había cambiado la contraseña. Sin embargo, Yumin le dijo que no iría a una casa sin dueño, y aprovechó para recordarle que ellos ya no eran nada, y que como ella tenía mucho trabajo que hacer todavía, y le dijo que iría a recoger su teléfono una vez él estuviera en casa. Y después de que los dos habían colgado, y Yumin comenzó a calcular a qué hora debería ir, para no encontrarse con Yondo mientras estaba saliendo de la casa de su exnovio y crear una situación incómoda. Y de paso, aprovecharía la ocasión para encontrarse con Yondo en un parque cercano. Y unas horas después, Yumin estaba parada frente al apartamento de Jiseon. Y el princeso la recibió feliz como si fuese una visita romántica. Y le informó que su teléfono estaba apagado porque no tenía batería. Y Yumin se disculpó por las molestias. Él le dijo que no era para tanto. Pero Yumin, viendo su reloj, se dio cuenta de que todavía tenía tiempo para verse con su gatito, por lo que ella se propuso en marcharse. Sin embargo, Ision quería llevarla a casa en su coche, pero Yumin le dijo: alto ahí, cucaracho, tengo una cita cerca de aquí con mi gatito. Pero el princeso de Iseon insistió en acompañarla hasta la calle principal, ya que el callejón estaba muy oscuro, mientras él llamaba el ascensor. Yumin le agradeció y vio como el ascensor comenzó a descender desde el quinto piso, hasta detenerse en el cuarto,
y las puertas se abrieron dejando a la vista a nuestro gatito Yondo, dejando a una Yumin totalmente espantada y sorprendida, ya que estaba justo frente a su gatito y con el cucaracho al lado. Por otro lado, la canina putigolfa había ido hasta el restaurante para ver a Yondo, pero el restaurante estaba cerrado porque se quedaron sin ingredientes. Y fue justo cuando apareció Taehyung, quien la sorprendió mucho cuando le dijo que el restaurante había cerrado temprano. Y la canina le dijo que estaba ahí para ver al dueño. Y él, sorprendiéndose, le preguntó si ella no era Soyeon. Y ella, al notar que ya lo tenía comiendo de su mano, le dijo que sí, que era ella. Y que se habían visto cuando ella fue a comer con las demás del restaurante. Y Taehyung creía que estaban filmando cerca, y hasta la felicitó porque se veía muy bien con la peluca. Sin embargo, la canina, sin un poco de descaro, le dijo que estaba ahí para ver a Yondo. Pero Taehyung comenzó a imaginar que ella se enamoró cuando Yondo la salvó de morir a macheteada en el programa y que fue a verlo a escondidas. Sin embargo, la canina le soltó sin anestesia que ella y Yondo fueron novios, cosa que hace que a Taehyung casi se le derrita el Windows de la sorpresa. Ella le dijo que lamentaba habérselo dicho así, pero ella necesitaba ser honesta para ganarse su confianza. Y hasta la muy cínica quería mostrarle los mensajes que intercambió con Yondo durante toda la relación como prueba. Pero Taehyung estaba paralizado y no se podía mover. Y la canina, haciéndole una reverencia, le suplicó que por favor la ayudara. Por otro lado, mientras un teléfono estaba vibrando, y Yondo se lanzó para responder, pero al ver que era Taehyung, disculpándose con él, aunque no le dijo por qué, y Yondo estaba desanimado porque creyó que era Yumin, y supuso que Taehyung se estaba disculpando porque había roto algo en el restaurante. Sin embargo, cuando sonó el timbre de la puerta, Yondo se sorprendió, al recordar que le había dicho a Yumin a dónde vivía, pero creyendo que se trataba de su mujer, fue con una sonrisota a abrir la puerta. ¡Ay! Pero se puso de mal humor cuando vio a la canina allí. Pero sin quererlo, dejó entrar una cucaracha voladora a su casa. Y Yondo, molesto, le dijo, ¿cómo supiste a dónde vivo? Y la canina, quitándose la peluca, le dijo que ella le preguntó a Taehyung, pero después de que ella le contó que fueron novios, Taehyung cantó como un gallo al amanecer. Y la canina le pidió que no se enoje, ya que ella tenía algo urgente que preguntarle. Dime, Yondo, ¿alguna vez le diste dinero a la canina de mi madre? Yondo no dijo nada. Era como si estuviera eligiendo sus palabras antes de contestar. Él le dijo, eso fue hace muchos años. Solo la ayudé un par de veces antes de que te mudaras. ¿Un par de veces? ¿Por qué no me dijiste nada? La voz de la canina tembló del horror y rabiosa comenzó a golpear a Yondo. Si tú me ayudaste con una casa, ¿por qué también tuviste que darle dinero a mi madre? Cuando tú también estabas en una situación difícil. Dime, ¿por qué hiciste tanto por mí? ¿Acaso eres tonto? Deberías estar reclamándome que te devuelva hasta el último centavo de tu dinero. Y aún así nunca sería suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué ni siquiera pides algo a cambio? ¿Por qué ni siquiera estás resentido? Pero Yondo se quedó en silencio escuchándola. ¿Pensaste que te iba a agradecer? Si sabía que le diste dinero a mi mamá. Pero Yondo le dijo que en ese momento simplemente estaba pensando en que la estaba ayudando y así su mamá no iría tras ella. Pero tú y yo ya terminamos. No tiene sentido que hablemos de eso ahora. No, no terminó, no para mí, le gritó ella. Y los dos se quedaron callados y los sollozos de la canina llenaron el silencio. Ella le dijo que nunca imaginó que su mamá le pediría dinero a su novio. Pensé que nadie se atrevería a hacer algo así. Pero Yondo continuó en silencio sin decir nada. Y la canina le dijo que desde que ella se hizo famosa su mamá no deja de sacarle dinero, bajo la excusa de que ella fue quien la dio a luz y que se merecía ese dinero por hacerla tan hermosa. Y que ella simplemente se lo dio porque su mamá estaba amenazando con ir a pedírselo a él. Y que para intentar evitarlo, ella terminó diciéndole que ellos dos terminaron, pero ya era demasiado tarde. Tú siempre supiste lo despreciable que era mi madre. ¿Cómo pudiste ni siquiera mostrar un indicio de eso? ¿Cómo pudiste seguir queriéndome con tanta devoción después de eso? Y aún así quedarte conmigo. ¿Pero por qué ahora tu corazón se alejó? ¿Es que acaso soy peor que mi madre para ti? Yo lo siento. Lamento mucho haber sido tan egoísta. Sé que te hice sentir solo y que ignoré tus inseguridades.
Y sé que fue mi culpa, solo mía. Pero Yondo ya no quería saber nada de ella. Y la canina continuó de rogona, diciéndole, te juro que voy a dejar mi orgullo y me voy a esforzar en darlo todo por ti. Claro, porque todos los tóxicos quieren que le den una segunda oportunidad cuando lo mandan al carajo. Y Yondo le dijo, suéltame, que me pegas las pulgas. Y le dijo, no eres mi tribu, no eres mi manada, deja de aullar y vete a tu casa. Y ya cuando estaban en el ascensor, y Yondo le informaba a la canina que le había pedido un taxi, a lo que ella respondió con un simple sí. Pero cuando el ascensor llegó al cuarto piso y las puertas se abrieron, Yondo levantó la vista de su teléfono para ver quién era quien estaba parado frente a él. Y nuestro gatito se sorprendió muchísimo cuando vio a Yumin sorprendida y espantada delante de él. Y el princeso de Iseon, que sabía muy bien lo que había entre Yumin y Yondo, no iba a desperdiciar esa oportunidad, por lo que se hizo notar saludándolo. Y hasta le dijo, ay, mira, cerraste el restaurante temprano hoy. Y nuestro gatito no dijo nada, simplemente se quedó mirando a Yumin. Pero ella seguía paralizada de la sorpresa, porque lo último que quería era que Yondo se diera cuenta de que su exnovio vivía en su mismo edificio. Y el princeso, con todo el descaro del mundo, le preguntó a Yumin si no iba a subir. ¡Dios, cómo lo odio! Y Yumin se apresuró a subir al ascensor. Y ahí estaban Yumin y Yondo siendo custodiados por los tóxicos de sus exnovios. Y Yumin en silencio miró de reojo a su gatito Yondo, pero él la miraba como si estuviera esperando que lo salude. Sin embargo, cuando Yondo notó que ella no lo haría, apartó la mirada sintiéndose rechazado. Y aquel silencio incómodo fue interrumpido por un sollozo de la canina, cosa que sorprendió mucho a Yumin porque ni siquiera había notado que su gatito Yondo iba acompañado. Y la canina de Soyeon la miró espantada, y a Yumin le resultó familiar el cover del teléfono que llevaba aquella chica, lo que la llevó a recordar que la canina tenía uno idéntico, y lo recordaba porque le pareció muy bonito. Sin embargo, Yumin no podía creer que sea la canina, ya que ella no tenía ningún motivo para estar allí. Y cuando el ascensor se detuvo en el primer piso, el princeso, la canina y Yumin se apresuraron a bajar. Pero nuestro gatito Yondo seguía paralizado en su lugar, porque le molestaba mucho esa situación. Y Yumin se detuvo un instante, ya que se sentía muy mal por estar ignorando a su gatito de esa manera. Y cuando estuvo a punto de dejarle las cosas claras al princeso de Iseon, nuestro gatito Yondo la sostuvo de la mano y tiró de ella para acercarla a él y volver a meterla en el ascensor, sin apartar la mirada de ella para que no se lastimara. Para luego, con una mirada exterminadora de cucarachas voladoras, le dijo a la canina, así como tú viniste sola, lárguese sola a su casa. Cosa que sorprendió mucho a aquellos tóxicos. Y el princeso, creyéndose una cucaracha voladora, intentó evitar que las puertas se cerraran. Y como no iba a conseguirlo, comenzó a llamar a Yumin desesperado. Sin embargo, las puertas se le cerraron en la cara. Y así, señores, fue como Yondo logró secuestrar a su mujer con éxito. Fin de la primera temporada. ¿Qué será lo que pasará ahora que Yumin y Yondo saben quiénes son sus exnovios? ¿Será que habrá pleito en el paraíso porque los dos eran amigos del exnovio del otro? Eso lo veremos en un par de meses cuando comience la segunda temporada. Así que no te olvides de darle like, suscribirte y comentar. ¡Hasta la próxima! Bye. Goodbye.